el capítulo 17 del verso 14. Dice la palabra de Dios. ¿Pelearán contra quién? Contra el Cordero. ¿Y el Cordero qué va a pasar? A ver, iglesia, ¿qué va a pasar con el Cordero? El Cordero los vencerá. Porque ¿quién es el Cordero? Porque Él es Señor de señores. ¿Y qué más? Y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, ¿qué más? Elegidos y ¿qué más? Y fieles. La pregunta es, ¿los que están con el Cordero van a triunfar o no triunfarán? Hermanos, cuando Cristo terminó, cuando Cristo fue derrotado en una batalla, en ningún momento. Recuerden la historia bíblica que menciona sobre el rescate de la humanidad, sobre la redención del hombre. Cristo vino a pelear esa batalla y Cristo ganó victorioso y salió victorioso, iglesia. Y todo aquel que se aferre a Jesús va a tener victoria también. Sabemos que también desde más allá, Apocalipsis 12 dice que hubo una gran batalla. ¿En dónde? En el cielo. ¿Y quién ganó esa batalla? Cristo Jesús. Y todo aquel que se aferre a Jesús también va a tener victoria, porque hay poder de victoria en el Cordero, quien es Jesucristo. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué coloqué acá las características de la verdadera iglesia remanente en el tiempo del fin? Yo le pregunto a ustedes esta noche, hoy ustedes encuentran muchas iglesias que hay en el mundo, ¿sí o no? ¿Sí? Y de hecho, este lugar veo que está muy bendecido. Hay como 11 iglesias, si no me equivoco. Muchas iglesias en este lugar. ¿Saben ustedes? Hay más de 100,000 dominaciones en el mundo. Ahí están las 7 grandes religiones en el mundo. Y si usted tuviera ahí a un líder, de que voy a mencionar el nombre, un líder testigo de Jehová, un mormón, un líder de la iglesia Luz del Mundo, otro líder del Evangelio completo, otro líder Israel de Dios, y de todo. Y estuviera ahí el líder adventista del séptimo día, y alguien le hiciera una pregunta, bueno, de todos ustedes que están aquí los 7, díganme ustedes quién es la iglesia verdadera. Yo le pregunto, algunos de ellos van a decir, no, mi iglesia es falso. ¿Será que eso diría? ¿O qué creen ustedes que dirían? Todos dirían, ¿qué cosa? Mi iglesia, ¿qué? Es la verdadera. Mi iglesia es la verdadera. Uy, ¿por qué tu iglesia es la verdadera? No, porque allá en mi iglesia, allá danzamos. Otro puede decir, es que en mi iglesia tenemos el don de lengua. Allá en mi iglesia profetizamos. No, es que allá en mi iglesia nosotros somos un gran número. Es que nuestra iglesia es reconocido al nivel mundial. Yo le pregunto a ustedes, ¿en eso se caracteriza la iglesia verdadera? ¿Será que usted puede conocer a una persona con sus características, sí o no? Yo me he encontrado con muchas veces donde me invitan pastores, líderes, ancianos de iglesia, y me acuerdo que estaba viajando por un lugar de Puerto Barrios, adelante de la ciudad de Guatemala. Tuvimos una serie de conferencias en una isla más conocido como Livingston. Tuvimos que viajar aproximadamente una hora navegando en el mar en lancha. Y entonces no conocí al pastor que me iba a encontrar y me dice, Adán, ya te estoy esperando en la terminal. Ok, al bajar del camión, llega el pastor y dice, Adán, bienvenido.
Y me sorprende, le digo, oye, ¿usted cómo me conoció rápidamente? Me dice, a los hijos de Dios pues se conocen muy bien. Entonces, ¿la iglesia verdadera se conoce o no se conoce? Hoy en día la gente dice, no, pues yo soy la iglesia verdadera, yo soy el pueblo verdadero, yo soy la iglesia de Dios. Y es que somos esto, el otro, aquello. Pero vamos a ver un poquito qué es la iglesia verdadera. Hermanos, el remanente, de hecho voy a hacer de paso, la palabra remanente es el último que queda. Hay como aproximadamente 540 veces que en las escrituras resalta la palabra remanente. Usted lo puede encontrar en el mismo sinónimo como la palabra el residuo, el pequeño grupo, la manada pequeña, el pueblo pequeño. Y todo eso, él da el mismo término del sinónimo, la palabra remanente. Y la palabra remanente es el final, es la historia final, es de todo. Yo no sé si aquí ustedes son agricultores, pero cuando un agricultor vaya a vender su fruto, ya sea verduras o frutas en el mercado, ¿qué creen ustedes que el agricultor hace? ¿Será que lleva ese desperdicio, lo que no sirve, lo que está ya un poquito deshecho, eso lo lleva al mercado? No. ¿Qué creen ustedes que hace? Lo va a seleccionar lo mejor. Y lo que quedó es el último, es lo que no sirve. Eso significa el pequeño, el remanente. Ahora, ¿por qué estoy dando base de esto? Porque, hermanos, viene un tiempo final. Y mañana y las últimas noches, mejor dicho, de nuestra conferencia, vamos a estar viendo cómo el mundo se está preparando para atacar a ese pueblo pequeño, a ese remanente pequeño. Dice el libro de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice así, para que si tardo que sepas cómo debes conducirte en la casa de quién, de Dios, que es la iglesia de quién, la iglesia de Dios, la iglesia de Dios viviente. Y dice el apóstol Pablo, columna y baluarte de qué. A ver, iglesia, columna y baluarte de qué dice, de la verdad. Así que la iglesia es el fundamento, la iglesia es la columna, la iglesia es la verdad. Ok, la pregunta es, antes que vayamos un poquito más allá, ¿qué es la iglesia? Escucha un poquito de bulla, hermanos. ¿Qué es la iglesia? ¿La iglesia es estas 4 paredes? ¿La iglesia es este techo que nosotros vemos? Hermanos, esto no es la iglesia. Esto es templo en el sentido literal, o también se conoce como el santuario, casa de oración. Pero esto no es la iglesia. La iglesia lo componen ¿quiénes? Los miembros. Usted es la iglesia. Las almas fieles han constituido la iglesia de Dios. En todas las edades, Dios ha tenido una iglesia. Cuando el mundo ha ido a adorar a los dioses paganos, en el tiempo, quiero hacer un énfasis acá, en el tiempo de Israel, cuando Israel estaba adorando a Baal, a Moloch, al dios Zeus, al dios Marduk, ¿Dios tenía una iglesia? ¿Sí o no? Dios tenía una iglesia. En el tiempo de los reformadores, cuando todos estaban creyendo la mentira del sistema papal, cuando todos abrazaban la doctrina de la Iglesia Católica Romana, había un pueblo de Dios que no dobló sus rodillas ante Roma y fue fiel, fue firmes a la palabra de Dios. Cuando en Babilonia todo el mundo comenzó a adorar aquella gran estatua grande,
majestuosa, aparentemente en el hombre, a la vista del hombre. Y había una sentencia que el que no adoraba esa estatua, ¿cuál era la sentencia? Ir completamente a la muerte en el horno de fuego. Yo le pregunto a ustedes, todo el mundo en aquel entonces se postró ante la estatua y adoró a esa estatua, ¿sí o no? Sí, mis hermanos, excepto a tres grandes jóvenes que resaltan la Biblia, a Misael, Ananías y Azarías, conocido como cambiado el nombre en Babilonia, a Sadrach, Mesac y ¿quién? Abednego. Esos tres grandes hombres no doblaron sus rodillas. Escuchen bien, iglesia, ellos se mantuvieron firmes y Dios tenía su iglesia en Babilonia. Yo le hago la pregunta, en el capítulo 13 del verso 8, ahí dice que el mundo entero lo van a adorar a la bestia y le van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la Biblia dice, y adoraron todos los moradores de ¿qué cosa? De la tierra. Todos. ¿Cuántos adoraron a la bestia? Todos. Hago la pregunta, iglesia. Entonces hubo un grupo que adoró solo al Creador de los cielos y de la tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Hermanos y hermanas, la Biblia dice, excepto adoraron todos a la bestia, los nombres que no están escritos en el libro de qué. Pero aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida, no van a adorar a la bestia. Ellos se van a mantener firmes, se van a mantener fieles. ¿Por qué? Porque ellos saben que han aceptado, han conocido, han testificado en sus vidas a Cristo Jesús como su único Dios y Salvador en sus vidas. Yo le pregunto a ustedes, ¿nos acercamos a ese tiempo, iglesia, o no? Sí, mis hermanos, estamos al tiempo de la historia. Mateo capítulo 16, versículo 13, dice así: y yo también te digo que tú eres, ¿qué cosa? Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y escuchen lo que dice, y a ti te daré las llaves ¿de quién? Del reino de los cielos, y todos los que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será ¿qué? Desatado. Yo hago la pregunta a ustedes, ¿quién es aquí la roca? ¿Es Pedro o fue Cristo? Hermanos y hermanas, hoy en día hay una doctrina satánica y de demonio, porque no es otra forma, que enseñan que la roca y que la piedra fue Pedro. Yo te pregunto, si la iglesia estuviera fundamentado en Pedro, que fue un hombre, yo te pregunto, ¿existiera la iglesia de Dios hoy en día? ¿Existiera la iglesia de Dios hoy en día? ¿Sabes por qué? El hombre es finito para caer. El hombre es débil. Pero saben, mis amigos y hermanos, la roca, el fundamento de la iglesia, escúchalo bien, el fundamento de la iglesia no es otra cosa que es Cristo Jesús. Por eso el hombre puede fallar, el hombre te va a traicionar, el hombre te va a derribar, el hombre va a hacer lo que tú quieres que haga contigo, el hombre te va a sacar, el hombre te va a hablar de cosas negativas. Tiene razón, es el hombre. ¿Cuánto pagó el hombre por ti y por mí? ¿Cuánto pagó el hombre? Nada. El que murió en la cruz de Calvario es la roca, y esa roca es Jesucristo. Por eso, mi amigo, mi hermano, aférrate, mi hermano, a Cristo Jesús. La iglesia, escucha bien, la iglesia de Dios no lo maneja un hombre. La iglesia de Dios no lo maneja el pastor,
el anciano, el diácono, no importa qué elevado puesto tenga. La iglesia lo maneja Cristo Jesús. Es su iglesia. Y la iglesia de Dios va a llegar al final victoriosamente. ¿Saben, hermanos? Pero Satanás está guerreando hoy en día. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios dice que a Pedro se le dio las llaves del reino? ¿Qué representan las llaves? Coloqué acá el texto, el libro de Lucas capítulo 11, verso 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado las llaves de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Saben, hermano, qué significan las llaves? Representa la ciencia, sabiduría. La iglesia debe ser una iglesia sabia, una iglesia que debe conocer este mensaje, esa verdad. Viene una pregunta importante, como usted ve aquí en pantalla. ¿Cómo puedo yo identificar o conocer la verdadera iglesia entre multitudes de iglesias? ¿Se puede conocer la iglesia de Dios? ¿Se puede conocer la iglesia de Dios o no se puede conocer? Usted dirá, bueno, ¿y cómo puedo yo conocer la iglesia? Yo viajo en diferentes lugares, estados, departamentos, municipios, y en cada lugar que voy siempre encuentro una nueva iglesia de un nombre. Iglesia Candelero de Oro, qué hermoso es el nombre. Iglesia Príncipe de Paz, wow, qué hermoso. Iglesia Evangelio Completo, ahí está completo el Evangelio. Se ve bonito el nombre, pero no es por el nombre que se conoce la iglesia de Dios. Vamos a ver rápidamente una de las características de la iglesia. Antes de esto, hermano, Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice que, a ver iglesia, ¿qué dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué cosa? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. El hombre hoy prefiere hacer la voluntad del otro hombre. Voy a hacer lo que me dice el pastor, voy a hacer lo que me dice el cura o el sacerdote o lo que dice el papa. La palabra de Dios dice en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en ¿quién? En el otro hombre. Mi hermano, no confíes en nadie. Qué vergüenza, qué insensatez que el hombre confía su salvación en el otro hombre. Y por eso las iglesias y la iglesia está como está, porque hemos confiado en el hombre. Mi hermano, por eso dice Dios, no todo el que me dice Señor. ¿Cuánta gente dice Señor? Aleluya, gloria. El problema no es de darle gloria a Dios, el problema es a quién le estoy dando qué cosa. Gloria. ¿Se acuerdan ustedes de Caín? ¿Se acuerdan de Caín, hermanos? ¿Caín fue obediente en llevar su sacrificio a Dios, sí o no? ¿O fue desobediente Caín? Obviamente usted dirá, bueno, es que Caín fue desobediente porque esto, el otro, aquello. Pero si usted se da cuenta que Caín, hermano, fue obediente, porque si no, no hubiera ido al sacrificio. Caín fue obediente, arregló el altar y llevó su ofrenda y colocó encima del altar y ahí, hermano, colocó su ofrenda, su sacrificio. La pregunta es, ¿hizo la voluntad de Dios? ¿Pero qué pasó? Sí, Caín entonces llevó la ofrenda. Cierto, Caín llevó esa ofrenda, fue obediente, pero no era la ofrenda lo que Dios quería. Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón de pecados. Así que el cordero que tenía que llevar Caín era representado ¿a quién? Que más adelante, 4000 años después, ese cordero iba a venir a morir en la cruz de Calvario, quien fue Cristo Jesús.
O sea que la gente hoy en día dice, yo le adoro al Señor, yo le doy gloria a Dios. ¿A quién le estás adorando? ¿A quién le estás honrando? ¿A quién le estás diciendo aleluya? Yo me he encontrado con mucha gente devotos. Me admiro, hermanos, de muchas iglesias. La mayoría de las iglesias que llevan el nombre de cristianos no tienen toda la verdad, pero tienen mucho amor. Mucho amor. Esa gente aman la verdad, aman a su prójimo. Y saben, hermanos, tienen reverencia más que nosotros. El otro día iba viajando, cuando vi una catedral, hermano, por el parque pasaba, y en la catedral estaba lleno. Hasta la gente salía por la calle, hermano, porque no quepaba dentro de la catedral. Estaba llenísimo. Habían cientos de personas. Y me sorprendió. Comencé en un momento, hermano, a sacar un ejemplo. El sacerdote posiblemente estaba hasta, no se veía. ¿Saben, hermanos, cuánto de bulla había ahí en ese lugar? ¿Saben cuánto de bulla? ¿Cuántos niños creen ustedes que estaban corriendo para acá y para allá? ¿Saben cuánto? ¿Cuántos hermanos estaban allá en el pasillo? ¿Cuántos católicos estaban allá hablando, viviendo la vida allá en el pasillo de la catedral? ¿Cuánto creen ustedes que había? Ni un mosquito hacía bulla, hermanos. Ni un zancudo. Todos, hermanos, mire, el cura estaba dando su estudio. Se escuchaba nítidamente con todo ese gentío que había, hermanos. ¿Y cómo es posible que ellos, hermanos, no tienen toda la luz? Y nosotros, que tenemos la luz, que tenemos la verdad, pero irreverenciamos el nombre de Dios. No vivimos el mensaje. ¿Saben cuánto tiempo, hermanos, se pasó ese hombre? Yo viajé, pero investiga usted. Esa gente, hermanos, aprendieron mucho de Pablo. ¿Cuánto tiempo predicaba Pablo? ¿Ah? 15 minutos, 20 minutos, así predicaba Pablo. Hasta en una ocasión, un hombre dormilón, que muchos son neuticos, ¿verdad? Se cayó de ahí, porque alargó su discurso ¿hasta qué hora? Así como lo vamos a alargar estas noches con ustedes. Y si usted es dormilón, olvídese. Bueno, aquí no estamos en el segundo piso. Imagínense. Y hermanos, mire, por eso dice la Biblia, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora mire que dice en el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en qué dice? En tu nombre. ¿En qué nombre profetizaron? ¿En San Caralampio, San Juan, San Pedro, San Francisco de Asís? ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera ¿qué? Fuera demonios. No estaban haciendo en otro nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos ¿cuántos milagros? Muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué. ¿Dónde estaba el problema? Iglesia, por favor, despierta. Porque no crees llevar el nombre de cristiano, llevar el nombre de adventista del séptimo día, garantiza tu salvación. No, mi hermano. ¿Sabes? En ese día se dirá, Señor, pero ¿te acuerdas? Yo oré por aquel hombre y ese hombre se levantó. Yo fui a hacer una oración por aquella persona que tenía demonio y ese demonio salió de ahí. Y ahí dice la Biblia, hicimos no un milagro, muchos milagros. Ahora, ¿qué le dirá Jesús? Ah, me olvida. Sí, me estaba olvidando. Ahora sí, oye, pasa adelante. ¿Eso va a decir Cristo? La pregunta es, ¿dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el problema? Hermanos, una de las primeras características de la iglesia remanente en la recta final de este tiempo, ¿cuál es?
¿Cuál es? A ver, iglesia, ¿cuál es la primera característica? Ustedes lo saben. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. Se llenó de ira contra la mujer. Solamente tuvo una ira. Y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién se fue a hacer guerra? ¿Contra quién se fue a hacer guerra? Hermanos, contra el resto de la descendencia de ella. Los que ¿qué? No dice ahí los que creen guardar los mandamientos. Tampoco está diciendo ahí los que enseñan guardar los mandamientos. No dice ahí los que más o menos dicen guardar los mandamientos. Ahí dice los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Los mandamientos. Y aquí quiero detenerme un poquito. Es la primera característica. ¿El mundo religioso guarda los mandamientos de Dios? ¿En tu iglesia guarda los mandamientos de Dios? ¿En tu familia, mi hermano, se está guardando los mandamientos de Dios? ¿Qué pasa? Los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos? No quiero enfocarme mucho en los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? No es como el catecismo dice, como enseña. No es como, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? En mi página tengo un tema especial de atacando el carácter de Dios. ¿Saben ustedes que el año pasado, sin saber ustedes, y yo sé que muchas veces nosotros no sabemos, que comenzaron a cambiar la ley de Dios? Hermano, los mandamientos como están ya no existen. Y muy pronto, esto lo vamos a ver una de estas noches, muy pronto se van a pasar leyes, ya hay leyes, ya hay, solamente que no se han dado en vigencia, no hay órdenes todavía, que va a ser prohibido comenzar a hablar de los mandamientos escritos con el propio dedo de Dios. Por eso, si hoy no lo predicamos, si hoy no lo hablas tú, ¿sabes qué? Mañana lo vas a hablar cuando te van a colocar el arma de fuego al frente, cuando te van a colocar el arma blanca para degollarte. ¿Te atreverás a guardar, a predicar los mandamientos de Dios tal como es? Por eso dice que la primera característica es guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasa cuando una iglesia no guarda los mandamientos de Dios? ¿Qué pasa cuando una iglesia comienza a decir, no, creo que no, los mandamientos, eso fue clavado en la cruz de Calvario? Esos mandamientos solo fue para el tiempo de Moisés. Esos mandamientos fue para la ley mosaica. Eso fue para los tiempos de Israel. Eso solo fue para el pueblo judío. Esos mandamientos no existen. Eso terminaron en la cruz. Mi hermano, no confunde los mandamientos como los mandamientos de la ley mosaica, que fueron 640 ordenanzas. ¿Sabe? El libro de Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír, ¿qué cosa? La ley, para no oír los mandamientos. Su oración también es aceptable, así dice el texto. Su oración, ¿qué es? Hermanos, aquella persona que dice guardar los mandamientos, pero no obedece lo que Dios dice, su oración, mi hermano, es abominable. ¿Qué es abominable? ¿Se acuerdan de Apocalipsis 17? Es una mujer que representa una iglesia falsa. Dice que está llena de nombre de ¿qué? De blasfemias. Quiere decir que está lleno de inmundicia. Yo puedo decir aleluya, gloria a Dios, canto bonito, predico bonito, hablo don de lenguas, hablo aquello, aleluya, pero si no estoy obedeciendo los mandamientos de Dios, hasta mi oración, ¿qué cosa es? Dice, abominación ante Jehová. Cuidado, mi hermano,
yo entendí a la base fundamental de la Biblia que aquellas personas que Dios le va a decir en aquel día, apartados de mí, hacedores de maldad, es que aquellos van a decir, Señor, pero yo estaba predicando en tu nombre. Señor, pero yo hice milagros en tu nombre. Sí, pero tu oración era abominable ante mis ojos. Mi hermano, ¿no creen ustedes decir, por decir, oye, yo también estoy en la iglesia verdadera? Hermanos, hay un campo terrible, un campo de batalla. Yo sé que estamos en familia. Voy a leer el don de profecía. Deseado toda la gente, página 702 dice, la guerra contra la ley de Dios. ¿La qué cosa? La guerra contra la ley de Dios que empezó ¿dónde? ¿Dónde creen ustedes que comenzó la guerra, hermano, contra la ley de Dios? No fue allá en el huerto del Edén, mucho menos allá con los monarcas de los imperios mundiales. Allá no fue con los poderes, hermanos, de Babilonia. No. ¿Saben dónde comenzó a atacar Satanás la ley de Dios? Fue en el cielo. La guerra que dice Apocalipsis 12:7 no fue una guerra de cuerpo a cuerpo, no fue una guerra de pelear, no. ¿Sabe qué guerra fue en el cielo? La guerra que comenzó en el cielo, la gran batalla en el cielo fue contra la ley de Dios. Yo te pregunto, ¿hoy el diablo está guerreando contra la ley de Dios, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Saben, hermanos, hoy Satanás odia con un odio satánico la santa ley de Dios. Tremendo. Pero mire qué dice Dios, continuará hasta el fin. ¿De qué? Del tiempo. Yo te pregunto esta noche, ¿la guerra contra la ley de Dios ya terminó, hermanos? Hermanos, la guerra va a terminar cuando termine el pecado. ¿Quién comenzó en guerra en el cielo? ¿Quién comenzó esa guerra? ¿Cristo o Satanás? Satanás. ¿Quién terminará con guerra? Satanás. Cada hombre será probado. El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de ¿quiénes? De los hombres. En esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente dos clases. ¿Cuántas clases de personas? Hermanos, no nos confundimos. La gente dice, no, pues tal vez no, yo no voy a estar ni acá ni allá. No, mi hermano, ¿eres de Dios o eres de Satanás? ¿Eres cristiano o no lo eres? Solamente habrá dos clases de personas. Todo carácter quedará plenamente definido y todo demostrarán si han elegido al lado de la lealtad o el de la rebelión. ¿Cuál será tu decisión? Satanás en el cielo, hermanos, fue el que hizo guerra contra la ley de Dios. Por eso la primera característica de esta iglesia remanente, guarda los mandamientos de ¿qué cosa? De la ley de Dios. Segunda característica, hermano, de la iglesia verdadera en el tiempo final que estamos viviendo, ¿cuál será? ¿Cuál será? La segunda característica, hermano, tienen el testimonio de ¿quién? De Jesús. La pregunta es, ¿qué es el testimonio de Jesús? Oh, mi hermano, ya el pastor ya se me adelantó. Apocalipsis 12:17 dice, y lo leímos, pero no lo terminamos leyendo el texto. Y dice ahí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Por qué? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a quién? A Dios. Porque el testimonio de Jesucristo es ¿qué cosa? Es el espíritu de profecía.
Iglesia, por favor, entienden esto. La pregunta es, ¿qué es espíritu de profecía? La gente dice, no, es que yo hablo profecía. ¿Y cuál es? Es que yo tengo que el don de lengua y que esto, y ni se entiende, hermanos. Esto no es espíritu de profecía. Hermanos, cuando nosotros vamos en la Biblia, Dios siempre habló a su pueblo a través de profetas. Amós dice, porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Yo te pregunto, iglesia, cuando Dios levantó a Israel y lo sacó de Egipto, ¿también levantó un profeta para guiar a Israel? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si Dios levantó a Israel y guió a un profeta, hermanos, yo te pregunto, ¿acaso en la iglesia remanente de la historia final se iba a quedar sin profecía? Cuando la iglesia se levantó en el tiempo de la iglesia apostólica, en el año 31, ¿habían profetas o no habían profetas? ¿Habían o no habían? Sí, habían profetas. Por eso las escrituras dicen en Proverbios, que sin profecía el pueblo será ¿qué cosa? Por eso, mi hermano, la profecía para este tiempo, la palabra profética para este tiempo, es la palabra profética más segura, iglesia. Hoy en día yo veo, hermanos, donde las iglesias están débiles, donde hay iglesias que solamente, hermanos, sean predicadores, donde han querido solamente dar un mensaje de motivación, un mensaje de sensualismo, un show, un mensaje, hermanos, eso no es mensaje. No confunde un mensajero con un mensaje de motivación, de chiste, de cuento, de historia. Hermanos, tenemos la profecía más segura. La iglesia remanente para este tiempo tiene profecía. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Si la iglesia hoy, cuando yo examino una iglesia que está viva, es porque sus miembros están activos, saben profecía. Yo digo, wow, esta iglesia vale la pena venir y predicar profecía. Y hermano, una iglesia pujante, una iglesia fuerte, una iglesia que va hacia arriba, hacia adelante, una iglesia aunque tengan pocos miembros, pero es una iglesia viva. Pero cuando yo llego en una iglesia, hermanos, donde hay 500 personas, y en esos 500 hermanos, solo es un relajo, solamente es, hermanos, un mensajito 2 por 25, como se dice. Hermanos, Dios levantó un profeta en el tiempo del fin. Yo no creía en la profecía hasta que yo comencé a estudiar la profecía. Y hermanos, ¿ustedes creen que el diablo odia la profecía? Hoy en día el diablo odia, hermano, el mensaje profético, ¿sí o no? ¿O le gusta que se predica profecía, iglesia? Si ustedes supieran, hermano, líderes de nuestra propia iglesia me han dicho a mí, pastores que me han dicho a mí, hermano Adán, por favor, no hable muy fuerte, no utilice mucho los libros, hermano, es que las visitas se van a ir, es que las visitas no quieren profecía. ¿Y quién te dice que no cree? Él es el que no quiere. ¿Cuántas visitas, cuántos hombres, cuántos líderes católicos, dominicales, evangélicos se han acercado a decir, hermano, este es el mensaje? Decía un día, yo estaba predicando en un domo, hermano, el domo estaba llenísimo, llegó el pastor con todos sus miembros de iglesia, y me dice el pastor Pentecostés al terminar, varón, siervo, elogió el mensaje, la gloria es para Dios, y me dice, ¿dónde puedo yo encontrar otros libros que usted estudió ahí en el púlpito? Yo llevaba el libro Primeros Escritos y le digo, pastor, léale este libro, le voy a donar. Es el único que tengo, pero lo voy a conseguir en otra parte. Pero léalo usted. Le dice, varón, siervo, lo voy a leer. Hermanos,
Saben que los que están creyendo más la profecía no somos nosotros. Nosotros no queremos. Nosotros, hermanos, no, hermanos, es para nosotros. Pero como la iglesia no quiere, Dios está buscando otra clase de gente que va a levantar la palabra profética más segura. Cuando yo le pregunto a ustedes, como vimos el día de ayer, cuando Cristo vino, ¿quién fue el pueblo que más le recibió a Cristo? ¿Quién fue el pueblo que más le dio la bienvenida? ¿Quién fue el pueblo que más le elogió y que creyó que era el Mesías, el libertador de Israel? ¿Quién fue? ¿El pueblo judío o los? Yo sé que estoy siendo grabado y estamos pasando a YouTube, hermanos. Y así ha sido de bendición. Pero yo te voy a decir una cosa. Hoy lamentablemente nosotros como líderes, como ancianos, como pastores, estamos rechazando el mensaje de Dios. Y Dios no va a disculpar a nadie, iglesia. ¿Somos de Dios o no lo somos? Te puedes decir, ay, yo soy la iglesia de Dios. Mire, tengo 600 miembros. Mire, la iglesia está grandísima. Vamos a ampliar el templo. ¿De qué sirve, hermanos? Si realmente no lo estamos viviendo el mensaje de Dios. Por eso estamos como estamos. Voy a leer un párrafo. Mensajes selectos, tomo 1, página 54. Escuche lo que dice la voz de Dios a través de su profeta. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. ¿Qué se va a encender? Se va a encender. Usted no conoce el odio satánico, hermanos. Estos días que hemos estado predicando fuerte, hermanos, hemos estado hablando cómo, y esto creo que vamos a tocar un poquito acá, cómo la mafia, México, Norteamérica, cómo las guerras de Ucrania, de Rusia, cómo, hermano, la tecnología del 5G está avanzando, cómo la crisis está llegando. Saben, hermanos, a la luz de la profecía, el diablo se ha encendido contra mí. ¿Y para qué le cuento, iglesia? Y he sentido el odio del diablo. Solo le cuento, cuando yo venía para acá, tuve que estar viajando, estaba manejando, hermanos, por Huixla, antes de Huixla, un lugar que se llama Belisario Domínguez. Y yo veía que venía un carro por allá y estaba un tráiler, entonces me paré para no rebalsar. Yo entonces me paré para que darle vía al otro que pasaba. Y cuando yo me paré, en un segundo, escucha bien, en un segundo, cuando estaba parado, hermano, viene un carro, hermano, un camión. Y hermanos, yo soy miserable, pero vi la mano de Dios, hermanos, que tomó el carro y lo dejó así. Solo pegó la defensa y me hizo para atrás. Para adelante. Me iba a sacar del carril. Pero no llegó más. Ahí nada más. Si no, no estuviera con ustedes esta noche. Entonces me di vuelta y le digo, oye, ¿qué pasó contigo? Y entonces me quedé viendo que el hombre estaba ebrio, hermanos. Al rato se baja el otro y me comienza a hablar palabras obscenas, hermanos. Yo no dije nada, mejor seguí. Saben, hermanos, y si yo le contara otras cosas peores, el rugido del dragón para los verdaderos pueblos de Dios, para este tiempo, la gente dice, no, ay, hermano, yo gracias a Dios no tengo problema, gracias a Dios yo me siento feliz. No sabes, hermano, por qué estás así. Tienes razón, estás viviendo como estás viviendo. Rechazas a los profetas. Donde te conviene, lo comienzas a decirlo, y donde no te conviene, no, este mensaje no es así.
Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de la iglesia, de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y para atar a las almas con sus errores. Si obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios, es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere, hermanos, que nosotros dejemos ahí tranquilo. La gente dice, no, es que el Espíritu decía, es la luz menor y la luz mayor. ¿Es claro? ¿Es eso? ¿Es lo que nos dice Dios? Yo te pregunto, Jeremías, ¿quién era mayor? ¿Jeremías o Isaías? ¿Quién vale más? ¿Malaquías o Abdías o Daniel? ¿Quién es el mejor, el mayor? ¿Quién es? Hermano, examínese, por favor. Hermano, no había un mayor ni un menor, porque el mismo espíritu que reveló el mensaje a Jeremías fue el mismo espíritu que reveló a Amós, a Abdías, a Oseas. Se conoce como profetas menores por su libro, pero era el mismo. Yo te pregunto, hermano, ¿quién tiene más validez? ¿La Biblia o esto? Y dice, no, pues mire la Biblia, porque la Biblia es la luz mayor y esto es la luz, ¿qué cosa? Entonces hay un profeta menor aquí y hay un profeta mayor, ¿verdad que sí? Caemos, hermanos. ¿Saben una cosa? Mejor quiero que lo leo. Miren, Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. Escuchen lo que dice Dios. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Hermanos, te voy a decir una cosa. Esto, mi hermano, es el mismo. El que inspiró la Biblia, inspiró también a la profeta de Dios. Gloria a Dios. Y si no lo quieres creer y si quieres hacer otra cosa, hermano, pelea con Dios. Conmigo no. Y si quieres apedrear con alguien, comienza con Ezequiel, apedrearlo. Y déjame a mí por último. ¿Saben, hermanos? El poder que Satanás emplea para engañar durante el tiempo del fin es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Dice un libro sobre testimonios, tomo 2, página 277. Tremendo, iglesia. No voy a hablar más de eso, solo es una pinceladita. Pero quiero, hermano, ir finalizando ya, porque yo creo que ya llega mi tiempo. Estoy midiendo mi tiempo. Número 3, tienen la fe de Jesús. ¿Qué tiene la iglesia remanente? ¿Qué tiene? La fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? ¿Cuál es la fe de Jesús? ¿Será aquel librito de 20 lecciones? Mi hermano, Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos, los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa tienen? Y la fe de Jesús. Alabado sea el Señor. Saben, hermanos, Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe, ¿qué cosa es? Es imposible agradar a ¿quién? A Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hermano, dice, ay, yo tengo mucha fe. Cuando vino la pandemia, yo veía a muchos. Y sigue, la pandemia sigue, hermano. Y olvídese lo que vamos a ver estos días. Que acaba de decir los magnates, hermano. Prepárate con la próxima pandemia que viene. ¿Sabe qué dijo el autor, el creador de Microsoft? ¿Sabe qué dijo? Que viene una pandemia más brutal que el COVID-19. Que si no te llevó el COVID-19, esto lo que viene te va a hacer más fuerte. Pero mucho lo que veía decía, ay, no puede ser. Dice, hermanos, miren, a mí me dio tristeza ver cómo los templos se cerraron tan rápidos y que no te están quitando tu dinero y que no te están quitando tu negocio, que no te están quitando tus hijos. Imagínate cuando va a pasar ese día.
Otros que fueron tan fáciles, hermano, de ir y decir, yo tengo fe, pero no hay que hacer presunción. Voy a ir y me voy a tomar la primera dosis, la segunda dosis. Solo fue para su muerte, hermanos. ¿Sabes? Eso es fe. Eso es fe. Alguien llama y dice, hermano, por favor, quiero que venga a orar por mí porque me detectaron positivo COVID. Entonces dice, no, hermano, no, porque es contagioso. ¿Eso es fe? Pero también no hay que exponernos. Mi hermano, por la gracia de Dios, desde el 2000 que entró, desde el 2020, hermanos, hasta aquí en la pandemia y no pandemia, hermanos, seguimos proclamando, seguimos levantando la bendita palabra de Dios. Y hermano, hemos estado tratando personas con la obra médica misionera. Hemos tratado gente, hermano, que está muriendo de COVID. Se está muriendo, hermanos, de ese virus. ¿Sabe qué ha pasado? Gloria a Dios. No es que yo sea inmune, no, mi hermano. Por la gracia de Dios estoy bueno, sano, no me duele nada, me siento bien por la bendita gracia del Señor. Hermano, la fe que la iglesia va a tener para este tiempo no es una fe, mi hermano, superficial. No es una fe, mi hermano, que nosotros pensamos que es tranquilo, de paz y seguridad. A mí me da tristeza saber que ver muchos decir, yo tengo fe, pero hermano, corres primero al hombre. Cuando está enfermo el niño, ¿a dónde lo vas a llevar? ¿A dónde lo llevas? Rápidamente, ¿a dónde lo llevas? A ver qué dice el pediatra. A ver qué me dice el pediatra, a ver qué me va a decir. A ver qué va a decir por mi niño. Tiene un problema social, a ver qué dice el licenciado. Tiene un problema económico, a ver, voy a ir a, ¿qué me dice Bancomer? A ver cuánto voy a prestar en Electra. ¿Eso es fe? Cuando tienes un problema mental, voy a ir a ver qué me dice el psicólogo. ¿Eso es fe? Mi hermano, mi hermana, eso no es fe. La fe, escucha lo que dice, estoy midiendo mi tiempo, 5 minutos. Miren, evento los últimos días, 2:58. Los tiempos de apuro, ¿y qué dice? Y de angustia que nos esperan requieren una fe capaz de ¿qué? ¿De qué, iglesia? De soportar ¿qué cosa? El cansancio, la demora y ¿qué más? Y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más ¿qué cosa? Más duras. Si hoy te alcanzaron con los que corren de a caballo, ¿qué no te van a alcanzar cuando te corren de avión, hermanos? Con avión, con carro. Pregunto. Si hoy nosotros, hermanos, viene una ayuda en sábado, todos a correr en esa ayuda. Es que Dios sabe mi necesidad. Es que me voy a poner la dosis porque así me voy a librar. Ya me dijo el de las Naciones Unidas, me dice el jefe de la OMS que es inmune. Al contrario, fueron los primeros que están muriendo. Y lo vamos a ver, hermano, que viene por delante. Lo bueno y bendiciones para aquellos que nunca se han puesto una dosis. Pero yo creo que tu vida y mi vida no depende de una vacuna, de nada. Nuestra vida depende de Cristo Jesús. Y por eso, mi hermano, sea fiel a Cristo Jesús. Manténgate firmes, hermanos. El tiempo es serio. El tiempo ha llegado, no de mi prédica. El tiempo, hermano, ha llegado del fin. El día de mañana no te pierdes. Por la tarde vamos a estar viendo el otro punto importante, el fundamento, la número 4. Yo te pregunto, ¿cuántos quieren tener una fe capaz de soportar el hambre, la demora y el cansancio? ¿Cuántos quisieran tenerlo, hermanos? Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Yo te voy a decir una cosa. El tiempo que nos espera, iglesia, es sorprendible. Olvídese lo que viene. Viene terribles cosas sobre este mundo. Y ya comenzó, mi hermano. La crisis, hermano, no te pierdes nuestras últimas 3 noches.
La crisis que viene, olvídate. Por eso, mi hermano, esas casas que tienes, esos bancos que tienes, esos carros que tienes, comienza a darlo para la gloria de Dios. Y comienza a buscar tu lugar, hermano. Mire, aquí, hermanos, ya es una ciudad. Porque los que tienen un pedacito de tierra fuera del campo, perdón, fuera de las ciudades, allá en el campo, son reyes y qué? Y reinas. ¿Saben, hermanos? Dios desea que tomemos una decisión más cerca de Cristo Jesús. Hermanos, Cristo viene pronto. ¿Lo creen eso, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a cantar el canto tema, ¿no es así? Ok, vamos a cantar el canto tema. Mientras cantamos el canto tema, ¿cuántos se quieren reconsagrar para Cristo Jesús en esta noche? Hermanos, Cristo viene pronto. Al son de la pista se ponen de pie. Hermanos, Cristo viene pronto. Y yo quiero invitarte a consagrar tu alma para Cristo Jesús. Póngate de pie, mi hermano. Vamos a cantar este canto. Hace años escuché que Jesús volverá. Yo acepté la verdad. Ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Cantemos todos. Proclaman con poder las señales, muy anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención cerca ya está. Todos proclaman con poder celestiales ya el fin. Misión, la vista levanta, la redención cerca ya está. Gloria a Dios. Cristo viene pronto, iglesia. Las señales nos dicen que Cristo está a las puertas. Y una de estas noches vamos a ver cuáles son esas señales del segundo advenimiento de Cristo a esta tierra. Habrá alguien esta noche que a una visita que está en nuestro medio decir: yo soy aquella persona que quiero prepararme para el regreso tuyo. ¿Habrá alguien esta noche? Levante su mano ahí donde está. Yo quiero hacer una oración especial. ¿No lo hay? ¿Todos estamos bien? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos preparados si Jesús viniera? Hermanos, yo soy la primera persona que quiero reconsagrarme más para Cristo Jesús.
y pedir a Cristo fuerza y poder para la gloria de su nombre. Habrá otra persona en esta noche que quisiera que oremos por su vida espiritual. Un joven, una señorita. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Habrá otra más? ¿Habrán otros más? Amén. Dios te bendiga. Vamos a pedir a Dios, los que pueden hacerlo de rodillas, vamos a arrodillarnos. Querido Padre y Dios, alabado sea tu nombre. Tú vienes pronto, Señor, por un pueblo que espera tu venida. Manténganos firmes, manténganos fieles para encontrarte, Señor, y cantar el himno de victoria y estar preparado para el día glorioso cuando tú vengas por segunda vez. Hay muchas manos en esta noche que se levantaron, Señor. Por favor, deseamos que el ángel registrador registre esas peticiones. Yo no sé, Señor, sus luchas. Yo no sé sus pruebas y sus problemas. Pero yo te pido, Señor, por ellos. Tú los bendigas. Tú los fortalezcas. Y tú le llenas, Señor, del poder de tu Espíritu Santo. Bendíganos en esta noche de este santo día. Que al descansar, Señor, descansemos con la seguridad que tú nos has perdonado nuestros pecados. Y que el día de mañana juntos alabemos tu nombre. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.